Bienvenidos todos. Recuerden que en la última lección vimos los efectos del acto administrativo, o empezamos a ver los efectos del acto administrativo, especificando lo que es un acto perfecto, lo que es un acto irregular y lo que va a ser un acto eficaz. Dijimos que el acto perfecto es aquel que cumple con todos los requisitos constitucionales. El acto irregular es el que carece de alguno de los elementos o requisitos constitucionales, o tiene viciado o tiene error alguno de estos elementos. Y el acto eficaz va a ser aquel que, independientemente de ser perfecto o ser irregular, es decir, de estar con todos los requisitos de forma correcta o tener alguno viciado o faltar alguno de ellos, de todas maneras surte sus efectos, es decir, se lleva a cumplimiento independientemente de que pueda estar algo bien en su totalidad o tenga algún requisito que esté viciado, ¿no? Entonces, eso fue lo que comentamos en la última parte de la lección anterior, y lo que viene a continuación, les pido que vayamos a la página 203, en el punto 37.2, es cómo el acto administrativo puede crear derechos de tipo personal o real. Comenzamos. El acto administrativo, en tanto declaración unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa, puede crear, modificar, transmitir, reconocer, registrar o extinguir derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones son de carácter subjetivo, están referidos a casos concretos, es decir, se refiere a alguien en específico. Dentro de la idea anterior está la creación de derechos, ya sean personales o reales. Se crearán derechos personales, por ejemplo, en el otorgamiento de una beca, el permiso de pesca, y habrá creación de derechos reales en la expropiación, en la regularización de tierras. Lo normal es la creación de derechos personales y la excepción es la constitución de derechos reales. Bueno, todo acto administrativo va dirigido a alguien en específico, que puede ser una persona física o moral, pero al final del día el acto administrativo va a tender a crear derechos, o en su caso puede modificarlos, pero se va a referir precisamente cuando estamos hablando de creación de derechos, pueden ser de tipo personal cuando estamos refiriéndonos a algún individuo, o en su caso a una persona moral, pero también va a ser generador o creador de derechos reales cuando estemos en presencia de que se va a obtener un derecho sobre un bien, en este caso sobre una cosa, ¿no? Recuerden que los derechos reales están basados en el tema de las cosas. Entonces, como lo que sería un derecho personal, podemos encontrar lo que es una licencia de conducir. La licencia de conducir no te hace dueño de un vehículo. Lo que hace la licencia de conducir es que te da el derecho a que tú puedas conducir un vehículo. No te hace propietario del vehículo, sino que te permite conducir el vehículo. La licencia o el permiso de pesca no te hace dueño del agua ni dueño de una lancha. Lo que te hace es, o te da la oportunidad, mejor dicho, de que tú puedas pescar, realizar la acción de pesca de forma legal en este país. Y un derecho real es como habla aquí de la expropiación, es decir, el Estado va a quitarle a una persona en específico la propiedad de algún bien, en este caso un bien inmueble, como podría ser un terreno, una casa, en beneficio de lo que será la comunidad, del interés público. Y entonces lo que se está teniendo en este caso es un derecho real, que es sobre una cosa, o como les habla aquí de la tenencia de la tierra. Entonces creo que es algo muy simple. Lo que son los actos administrativos van a crear derechos de tipo personal o de tipo real. Tipo personal cuando se refiere a que el individuo o la persona moral puede realizar alguna actividad que va a asumir hacia él, y lo que es un derecho real cuando se refiere a una cosa en específico, ¿no? Que esto creo que es algo bastante sencillo. Pasamos a el 37.3, que aunque ya lo habíamos mencionado, aquí vamos a profundizar un poco. Efectos frente a terceros. Es obvio pensar que cuando se emite un acto administrativo, se obliga la autoridad que está emitiendo el acto administrativo a lo que dice en el acto, en el documento, y quien lo recibe, es decir, el sujeto al que va dirigido, pues por supuesto que va a tener efectos sobre él, pero van a haber terceros que también van a tener efectos de ese acto administrativo que tal vez no va dirigido inmediatamente o directamente hacia ellos. Leemos. Aunque la creación, la modificación, la transmisión, el reconocimiento, el registro o la extinción de derechos u obligaciones que contiene el acto administrativo se dirigen a un individuo en especial, resulta lógico que en la mayoría de las veces surta también efectos frente a terceros,
y desde luego siempre ante el propio órgano que lo haya emitido. Es decir, aquí vamos con la parte elemental, ¿no? Se emite un acto administrativo, quien lo emite, la autoridad, pues obliga. A quien va dirigido también, pero hay un tercero sobre el cual también va a repercutir en varios o en la mayoría de los casos. Ejemplos de estos actos administrativos que tienen efecto frente a terceros son una patente de invención, la tarifa para la prestación de un servicio público, una licencia sanitaria, el registro de un título profesional, la incorporación de una escuela al sistema educativo oficial, las inscripciones en el registro público de la propiedad. Pensemos, si hablamos aquí, vamos a tomar como ejemplo la patente de una invención. Cuando alguien realiza un invento, de lo que sea, hemos visto muchos inventos en la televisión, cuando hablan de aparatos de gimnasio, etcétera, para bajar de peso. Bueno, quien lo crea tiene que ir a registrarlo ante la autoridad competente, que es una autoridad administrativa, y una vez que queda registrado a su nombre ese invento, nadie más puede venir a decir que el inventor es de él, porque ya está registrado. Entonces, la autoridad emite ese registro. El inventor, por supuesto que es el receptor, pero si un tercero quiere venir a decir, es que yo lo inventé antes, bueno, pues ya no lo puede hacer porque ahí está el registro de esta persona como el inventor de ese objeto, de ese producto, o cuando estamos hablando también de lo que es la propiedad intelectual, en el caso de los libros, ¿no? Cuando escribes un libro, una canción, registras como propio, tú eres el autor de ese libro, de esa canción, y nadie más puede venir a plagiárselo porque tú ya lo registraste antes que cualquier otra persona. Entonces hay un efecto frente a un tercero. Si estamos en el tema de la tarifa de la prestación de un servicio público, bueno, pensemos el tema del transporte público. Cuando se emite por parte de la Secretaría de Transportes en general, las diferentes entidades federativas tienen nombres distintos, pero hablemos en general de una Secretaría de Transportes, le dice al operario, al dueño de la concesión de autotransporte, cuánto va a cobrar de tarifa, pero el tercero, por supuesto, va a ser el ciudadano, el que va a pagar ese servicio, y obviamente es un tercero que en este caso también tiene repercusión el tema de la tarifa que se le establece por parte de la administración pública hacia el dueño de la concesión. Una licencia sanitaria, bueno, es algo muy parecido. El registro de un título profesional, es decir, el día que ustedes concluyan su carrera y tramiten su título, ese título va a ser emitido por una autoridad administrativa hacia ustedes. Ahí están dos partes, pero va a haber un tercero. Por ejemplo, si alguien de ustedes va a litigar, entonces cuando vaya a litigar le van a pedir que acredite su personalidad y por supuesto que acredite que a través del título y la cédula profesional que puede ejercer esa profesión. Los terceros son obviamente todos los demás que están incluidos o inmersos dentro de lo que es un proceso judicial, donde pueden ser las partes, por supuesto la autoridad judicial, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo, bueno, y la inscripción en el registro público de la propiedad, ¿no? Si una persona quiere vender un bien inmueble, generalmente le solicitan que muestre que no tiene gravamen, es decir, que no tiene adeudos con bancos, etcétera, lo que es precisamente una propiedad, pero también que demuestre que la propiedad es de él. Entonces, la forma en que tú puedes acreditar que la propiedad es tuya es precisamente cuando ese bien inmueble está registrado precisamente en el registro público de la propiedad, y con eso muestras que es tuya, de tal suerte que si por ahí sale otra persona que dice es que yo soy el dueño, bueno, pues quien tenga el registro de ese bien inmueble en el registro público de la propiedad es precisamente el dueño, ¿no? Entonces la autoridad te emite o te acepta ese registro, es para ti, pero también va a tener efectos frente a terceros, por ejemplo cuando se pretenda vender. Entonces todo acto administrativo, más allá de que tiene efectos normales y lógicos entre quien emite el acto, que es una autoridad administrativa, y quien lo recibe, también frente a los terceros, como ejemplo los casos que acabamos de mencionar. Ahora, el punto 38 es un tema que debemos de atender con detenimiento y quiero que prestemos mucha atención. Se llama la falta del acto administrativo y el silencio de la administración. Bueno, primero quiero que, y a eso se refiere en el 38.1, empieza a hacer un análisis el autor. Debemos de dimensionar primero qué es el silencio. El silencio es precisamente la ausencia de sonidos, la ausencia de palabras. Si estamos hablando precisamente de un tema de hablar, es la ausencia de palabras. Ese es el silencio. Ahora, viene aquí y quiero que analicemos una parte. Si a una persona le dicen, ¿quieres vender tu casa? Se lo dice a un tercero,
quieres vender tu casa y la persona dueña de la casa se queda callado, ¿qué debemos entender? ¿Que le está diciendo que sí o que le está diciendo que no? Repito, el supuesto es el siguiente. Una persona es dueña de una casa, se acerca a otra y le dice, ¿quieres vender tu casa? Quiero comprarte la casa. Y quien es dueño de la casa se queda callado, no dice absolutamente nada. ¿Qué debe entender quien le está haciendo la pregunta? ¿Que le está contestando que sí o que le está contestando que no? La realidad es que lo único que está sucediendo es que se está quedando callado, hay silencio. Muchos podrán decir, no, pues se lo está negando porque le está diciendo que no, porque si no ya le hubiera dicho que sí, pero otros podrán utilizar aquella frase coloquial que dicen, el que calla otorga, es decir, si se queda callado es porque le está diciendo que sí. Pero la única realidad que encontramos en ese ejemplo es que está guardando silencio y por lo tanto no está diciendo ni sí ni no. El silencio es eso, la ausencia de la manifestación de una voluntad ahí, simplemente está quedado callado, no dijo ni sí ni no, podemos decir, lo está pensando. Basándonos en eso, vamos a pensar ahora en el tema de la administración pública. Si un ciudadano solicita algo a la administración pública, recuerden que nosotros en la Constitución tenemos consagrado el derecho de petición, es decir, yo puedo pedir algo a la administración pública y también constitucionalmente está establecido que la autoridad me tiene que contestar, me tiene que decir que lo que yo pedí lo acepta, lo rechaza, lo modifica, pero me tiene que contestar. Por lo tanto, el silencio de la administración pública no debe de existir, es decir, la administración pública está obligada a contestarme a mí como ciudadano algo, obviamente sustentado en el derecho y motivando el por qué me va a decir que sí, que no, etcétera, pero me tiene que contestar. Por lo tanto, no deberíamos de hablar de que va a haber un silencio administrativo. Sin embargo, vamos a ver que hay una excepción. Existe el silencio administrativo y sobre todo lo vamos a encontrar el silencio administrativo en materia fiscal. ¿Qué implica esto? Cuando el ciudadano solicita algo en temas de materia fiscal, sobre todo en temas del tribunal fiscal, y no te contestan, pero no te contestan en algún tiempo. Aquí vamos a ver que el tiempo al que se refiere son 4 meses. Es decir, tú solicitas algo y el tribunal fiscal no te contesta nada, por eso estamos hablando del el silencio en materia fiscal o silencio administrativo en materia fiscal. Pues tú esperarías que te contesten, no sé, en 15 días, un mes, 2 meses, estarías esperando la respuesta. Pero si llegan a pasar 4 meses y la autoridad sigue sin contestarte, es decir, sigue existiendo ese silencio administrativo porque no hay respuesta a tu petición, ya en este caso en específico existe lo que se conoce como la negativa ficta. Repito, la figura es la negativa ficta. ¿Qué implica esto? Que si después de que solicitaste o pediste algo al tribunal fiscal, si estás hablando de temas fiscales, y no te contesta la autoridad en un término de 4 meses, entonces sí te tendrás por contestado, aunque realmente no existe una contestación física. Sí deberás estar por contestado, así te tendrás que asumir la situación, porque así está en la ley, de que ya te contestaron, pero en sentido negativo. Es decir, si pasan los 4 meses y no te han contestado por parte de la autoridad fiscal, entonces ya tácitamente, es decir, automáticamente te tienes que dar por contestado, pero en sentido negativo. ¿Por qué este tema? Miren, y aquí quiero que analicemos algo. Imagínense cuántas personas en el día a día solicitan algo a diferentes dependencias de la administración pública. Todo el mundo quiere proyectos, todo el mundo quiere créditos, etcétera. Y por supuesto la autoridad tiene que contestarte sí o no y por qué y basado en una ley. Pero si en algún lugar hay trabajo y trabajo en exceso, más allá de que toda la administración pública, imagínense administrar un país como el nuestro que está sobre los 130 millones de mexicanos, imagínense todas las peticiones diarias que hay, existe la obligación también del gobernante o de la administración pública de contestarte. Pero en materia fiscal, el tema de recaudación, imagínense todo lo que en el día a día se vive, de tal suerte que hay una permisión, es decir, hay una rendija en la ley que le permite a las autoridades fiscales, en base a ese volumen de trabajo, que si cuando les solicitan algo y pasan 4 meses y ellos no han contestado, la contestación se va a dar por automática, por default, es decir, aunque no la escriba, si no se la notifique, sino simplemente el gobernado se dará por notificado de algo que nunca va a haber, pero que al final de cuentas le están diciendo que no, tácitamente, es decir,
ya va inmerso, ya va incluido un no a su petición porque así lo establece la ley, siempre que pasen esos 4 meses de los que estamos hablando. Muchos dirán, 4 meses es mucho tiempo, 4 meses es poco tiempo. Bueno, quiero que entendamos y les pido por favor que vayamos a la página 206, en la parte de hasta arriba dice: se prevé en el artículo 8, segundo párrafo de la Constitución, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término del peticionario. El breve término para uno podría ser un día, para otros podría ser 15 días, para otros puede ser una semana, es decir, es algo relativo. Pero repito, imagínense cuánta documentación, cuántas solicitudes va a recibir la administración pública. Cuando estamos como gobernados, pues sí exigimos que nos contesten rápido, pero cuando toca trabajar del lado de la administración pública nos damos cuenta que es una carga fuerte de trabajo, y si una persona estuviera contestando diario todo lo que hay, sería algo bastante complejo para que tuvieras al día la contestación de todo. Por lo tanto, viene el segundo párrafo, dice: el breve término en que la autoridad debe atender la petición es considerado nunca mayor de 4 meses por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Este término puede resultar excesivo en determinadas situaciones, lo que volvería ineficaz el derecho de petición. Bueno, el breve término debe tener un sustento, debe darnos una seguridad jurídica sobre cuánto tiempo estamos hablando, y por lo tanto, basándonos en la jurisprudencia, nos hablan de que ese breve término al que hace referencia el 8 constitucional, pues van a ser un término que no exceda de los 4 meses. Por lo tanto, si tú solicitaste algo y no te han contestado en 1, 2, 3 o 4 meses, todavía estás en el breve término. Claro, repito, esto es un tema muy subjetivo, porque si hablamos de un tema de salud, puede ser que cuando hayas pedido algo después de los 4 meses, un tema de salud, pues ya ni siquiera existe la persona, es decir, ya le haya costado la vida alguna enfermedad. Sin embargo, ese es el término al que se refiere precisamente la Constitución. Tenemos que sustentarlo en lo que sería 4 meses. Por lo tanto, volviéndolo al sistema, del silencio administrativo, cuando la administración pública se queda callada, no te está diciendo ni sí ni no. Tú tienes que esperar que te conteste en ese lapso de 4 meses. Solamente hay una excepción: cuando en materia fiscal, las autoridades fiscales, el Tribunal Fiscal de la Federación no te contesta y ya pasaron 4 meses, entonces tú como ciudadano te deberás tener por contestado, aunque nunca te hayan exhibido ningún documento o notificado nada. Simplemente pasó el tiempo, nunca recibiste nada, nunca fuiste notificado de nada, debes de tener ya en automático contestada en sentido negativo a tu petición. A eso se le llama la negativa ficta en materia fiscal. Repito, silencio administrativo cuando la administración pública no está contestando. Tendrás que esperar en un lapso de 4 meses a que te contesten. Y si no, nuevamente exigir que te le den contestación a tu petición para a partir de ahí tramitar lo que corresponda respecto a impugnaciones, recursos, etc. Pero en materia fiscal, es la única excepción, sea la negativa ficta, que es una figura jurídica sustentada en lo siguiente: solicitaste algo al Tribunal Fiscal de la Federación, estamos hablando obviamente sobre temas de materia fiscal, y no se te da contestación en el lapso de esos 4 meses, es decir, se exceden los 4 meses y no has recibido una contestación, en automático el gobernado deberá entender que ya le contestaron, y que ya le contestaron en sentido negativo a su petición, no en sentido positivo. Por lo tanto, es un rechazo, una negación a la petición que tú haces. Esto lo podemos entender bajo una lógica de economía procesal, de tanto trabajo que se puede tener. Entonces ya evito contestarle, ¿por qué no? Simple y sencillamente ya no le contesto. Por supuesto, esto no significa que la administración pública no deba atender. Lo va a atender, ve que es inviable, le puede contestar y decirle no por esto, por esto, por esto, o simplemente no contestarle, y por lo tanto ya entenderán que se lo están negando. Entonces, la negativa ficta en materia fiscal, repito, es cuando la autoridad fiscal no contesta tu petición después de 4 meses, y esto es claro, y eso tiene que ir siempre, los 4 meses, después de 4 meses, en este caso el gobernado deberá tenerse por contestado o notificado a lo que pidió, pero en sentido negativo a su solicitud. Esa es la negativa ficta en materia fiscal. Apréndansela bien, por favor, porque eso será algo que solicitaré en alguna actividad. Y la distinción entre silencio administrativo y derecho de petición, lo que les comentaba, ¿no? En el 38.3, el 8 constitucional nos dice que todos nosotros tenemos derecho a pedir y a que se nos conteste por escrito en un breve término. Sin embargo, este derecho a petición, en lo que es la negativa ficta, no se violenta porque está permitido en la ley que después de pasados esos 4 meses el ciudadano se tenga por contestado, aunque no exista una contestación física como tal, la ley así lo permite. Por eso se habla de la negativa ficta.
ficta porque es una negativa, o sea, es negativa a tu petición de forma ficticia porque no la tienes ahí, aunque realmente ya la ley le está dando esa validez de que no hay contestación, tienes por negada la petición que te dieron. Negativa ficta, ese es el nombre que se le da a esta figura. Bueno, pasamos ahora. El 38.4 nos habla de un tema del Distrito Federal. Yo les comenté que el Distrito Federal como tal ya no existe, por lo tanto lo vamos a obviar. Y nos vamos a pasar al punto 39. Ejecución, cumplimiento y extinción del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo se emite, pero la idea principal de todo acto administrativo es que surta sus efectos, que se cumpla, porque es la manera en que la administración pública está dándole orden y armonía a la vida social en la que todos vivimos. Entonces vamos a ver qué es la ejecución, cómo es el cumplimiento y cómo puede darse la extinción y los medios de extinción de lo que es el acto administrativo. Comenzamos con la ejecución. 39.1. El acto administrativo es ejecutivo, en tanto se le supone válido, emitido conforme a la ley, lo que significa que es obligatorio. La ejecutividad consiste en una presunción de validez que implica la posibilidad y obligación de ejecutarse. Entonces, cuando hablábamos de las características del acto administrativo decíamos que era ejecutivo y ejecutorio. Ejecutivo porque lo hace obligatorio, es decir, tiene una presunción de validez, tiene una presunción legal, por lo tanto todos debemos entender que es algo que va en beneficio de la sociedad, que está sustentado en la ley, pues tengo que acatarlo como ciudadanos, es parte del pacto que nosotros, al cual nos sumamos cuando pertenecemos a un Estado. Entonces, es ejecutivo porque al tener esa presunción de legalidad, de validez, el ciudadano lo debe cumplir. Y es obligatorio porque es en aras de la armonía de una sociedad. Entonces, todo acto administrativo es ejecutivo, pero también nos va a hablar de que es ejecutorio. Siguiente párrafo. También se habla de que el acto administrativo es ejecutorio. La ejecutoriedad es la potestad de realizar coactivamente el acto ante la oposición del gobernado. Se trata de la ejecución forzada del acto. Para ello la administración no requiere fallo previo de los tribunales, en razón de que es un privilegio a favor del acto administrativo en virtud de perseguir el interés general. Bueno, el acto ya dijimos que tiene una presunción de validez, tiene una presunción de ser legal, está sustentado en el derecho, se persigue el interés público. Por lo tanto, si se nos topamos con un gobernado que dice, no, yo no lo voy a cumplir, no lo quiero cumplir, bueno, ahí es donde, como estamos en presencia de un acto unilateral, no es un pacto de voluntades, entonces la administración pública se lo puede hacer cumplir a la fuerza, de tal suerte que recuerden que los créditos fiscales, las multas que se pagan cuando hay alguna infracción de tránsito y así de diferentes situaciones, se te notifican para que tú cumplas y las pagues, es decir, es tu obligación. O cuando hablamos de el pago de la tenencia de un vehicular o de los derechos de un vehículo, porque la tenencia en varios estados ya no existe, o si hablamos de un pago de predial en el caso de los ayuntamientos, entonces es tu obligación pagarla, ¿no? Sí, pero dices, bueno, no la quiero pagar, o simplemente me voy a hacer como que no me la están cobrando y ahí lo dejo pasar. Bueno, tú sabes que es una obligación y te estás absteniendo de cumplirla. La autoridad te la puede hacer cumplir por la fuerza y es donde vienen precisamente los requerimientos, los embargos y diferentes acciones que puede realizar la autoridad para cobrarte, en este caso, una multa, o un derecho que tú te has negado a pagar. Entonces, la ejecución, quiero que entendamos, la ejecución del acto administrativo está sustentado en que es ejecutivo y ejecutorio. Ejecutivo porque es obligatorio y ejecutorio porque te lo pueden hacer cumplir por la fuerza cuando tú, como gobernado de manera voluntaria, no quieres cumplir con él. Entonces la autoridad te la hace cumplir y no necesita un fallo judicial. ¿Por qué? Porque hay una presunción de legalidad y una presunción de que estás trabajando como administración pública en aras de interés público y por lo tanto no hay intención de afectar a nadie. Claro, sabemos que van a existir mecanismos de impugnación por parte del ciudadano porque no lo dejan ni en indefensión, pero al final del día quiero que entendamos que la ejecución se sustenta en ser ejecutivo y ejecutorio porque existe esta presunción de validez legal de parte de la actuación de la administración pública. Por lo tanto, es obligatorio y te lo pueden hacer cumplir por la fuerza. Ejecutivo, lo hace obligatorio. Ejecutorio, que te lo pueden hacer cumplir por la fuerza o coactivamente o coercitivamente, incluso en contra de la voluntad del gobernado, porque, repito, hay una presunción de validez legal y que por lo tanto va en beneficio del interés público, no busca afectar a la comunidad. Ahora, en el último párrafo del 39.1 dice, cuando el particular considere que el acto no es perfecto,
es decir, que le falta uno o más de sus elementos o requisitos constitucionales, podrá evitar o suspender la ejecución por medio de algún recurso del contencioso administrativo o del amparo según prevea la ley. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Tampoco te dejan indefensión. Consideras que se están violentando algunos derechos, existen algunos mecanismos para pedir la suspensión del acto administrativo, es decir, que no surta sus efectos hasta que se resuelva una controversia que tú estás suscitando respecto a de que hay algún vicio dentro de los elementos de lo que es el acto administrativo. Pero bueno, obviamente eso ya es a petición precisamente del ciudadano. 39.2, hablamos ahora del cumplimiento. Lo usual, una vez emitido el acto administrativo, es que el gobernado lo cumpla, acatando su contenido por considerarlo legítimo y adecuado. El cumplimiento es la realización voluntaria no coactiva del acto. Ello es lo normal ante los miles de actos que la administración pública genera en su intensa actividad diaria: sanciones, permisos, registros, constancias, autorizaciones, licencias, notificaciones de créditos fiscales, nombramientos, etc. Entonces esto es algo muy simple. El cumplimiento del acto administrativo es cuando el gobernado de manera voluntaria cumple con lo que dice el acto administrativo y hace que surta sus efectos, es decir, de manera voluntaria no lo rechaza, simplemente lo acata y cumple con lo que dice ahí. Es decir, dijimos, es obligatorio, yo como ciudadano entiendo que está sustentado en la ley, entonces cumplo a cabalidad lo que dice el acto administrativo. Si es algo que siento que me beneficia, pues adelante, bienvenido. Pero si por otro lado viene una negación hacia mí, pero yo entiendo que esa negación está sustentada en el derecho y va en busca de ese interés general, pues lo acepto, porque más allá de que yo sienta que tal vez yo quería algo y me lo están negando por una razón válida, una razón que está sustentada en el derecho y yo la acepto. Entonces, de manera voluntaria, acepto esta parte y le doy cumplimiento a lo que va a ser el acto administrativo. Creo que es algo muy simple. Ahora, viene el siguiente punto, que es precisamente la extinción del acto administrativo, es decir, cuando va a concluirse, cuando va a terminar con sus efectos. 39.3. El acto administrativo, al igual que las otras clases de actos jurídicos, extingue o agota sus efectos por diversas circunstancias, que en el programa de estudios 8693 se clasifican en medios normales y medios anormales. Entonces empezamos con esto. Las formas de extinguir el acto administrativo, es decir, las formas de concluir los efectos del acto administrativo o de agotar los efectos del acto administrativo, van a ser de dos tipos. Van a ser lo que se conocen como medios normales y medios anormales. Repito, el acto administrativo va a tener dos maneras o dos formas o dos medios de extinguirse, es decir, de concluir con sus efectos, de formas o de medios normales o por los medios anormales. Creo que el nombre nos habla bastante de lo que se va a tratar. Por lo tanto, y con eso concluiremos la lección de este día, vamos a hablar de los medios normales, es decir, de lo común. 39.4. Los medios normales de extinción o agotamiento del acto administrativo son el cumplimiento y la ejecución forzosa, con el concurso de uno u otro de esos medios, y en virtud de la presunción de legalidad, el acto surtirá todos sus efectos frente al gobernado, la administración y ante terceros. Los efectos pueden realizarse de inmediato, ejemplo, una multa que es pagada en breve tiempo, o bien perdurar un periodo más o menos largo, el registro de derechos de autor, un pasaporte. Los medios normales de extinción pueden estar sujetos a la realización de cierta formalidad. Según vimos, pueden ser una publicación, notificación, etc. O suspendidos por decisión jurisdiccional o por tramitarse un recurso ante la propia administración. Bueno, entonces, dentro de las formas o los medios que dijimos que se puede extinguir el acto administrativo están los medios normales y los medios anormales. Los medios normales, que son los que habitualmente vamos a encontrar, es decir, los más comunes, son dos mecanismos. El cumplimiento, que ya lo habíamos explicado, cuando el ciudadano de manera voluntaria acata y cumple con lo que le dicen. Te dicen, te pasaste un alto, aquí está tu multa, bueno, voy y lo pago. Listo, se acabó. Se extinguió ya el acto administrativo en el momento que pago la multa. Y así, diferentes mecanismos. Siempre y cuando yo cumpla con lo que me está solicitando o instruyendo lo que es la administración pública. El cumplimiento es una de las formas o medios normales de extinción del acto administrativo y es el más común. Cuando los ciudadanos, pues sin patalear, sin impugnar nada, dicen, ok, lo acato y se acabó. Pero también viene la ejecución forzosa. Cuando el ciudadano, el gobernado, se resiste o se niega de manera voluntaria a cumplir precisamente con el acto administrativo, y entonces la autoridad administrativa, sea quien sea, te la hace cumplir coactivamente, es decir, por la fuerza. Siempre existirán mecanismos legales para hacértelo cumplir, pero bueno, al final de cuentas te hizo cumplir de manera voluntaria
con lo que dice el acto administrativo y por lo tanto, aunque fue por la fuerza, también se extingue lo que es el acto administrativo y sus efectos. Repito entonces, los medios normales para extinguir un acto administrativo son dos: cumplimiento o ejecución forzosa. Cumplimiento cuando de manera voluntaria llevas a cabo lo que dice el acto administrativo, surte sus efectos y se concluye. O ejecución forzosa cuando tú no quieres cumplir lo que dice el acto administrativo y la autoridad te la hace cumplir por la fuerza a través de los mecanismos legales que ellos tienen para hacerlo valer. Y al final de cuentas por la fuerza, pero también se cumple y surte efectos el acto administrativo y extingue obviamente la materia de la que estemos hablando. Entonces repito, medios normales de extinción del acto administrativo: cumplimiento y ejecución forzosa. Ahí la clave es el tema de la voluntad. En el primero está y en el segundo no está por parte del gobernador, se lo hacen cumplir por la fuerza. Los medios anormales, que será tema de la siguiente lección, vamos a ver que van a ser aquellos que no se dan de manera común o que no se dan diariamente, o por lo menos no seguido. Puede ser que de diario pueda haber alguno en todo el país, ¿no? Pero al final de cuentas no es lo común. Son temas que se dan más por excepción, por eso hablamos de medios anormales, lo que no es tan común dentro de lo que es el accionar de la administración pública. Y vamos a ver que son varios. Ahorita le doy lectura nada más a algunos en cuanto a los encabezados: revocación administrativa, rescisión, prescripción, caducidad, término de la condición, renuncia de derechos. De ahí nos habla de irregularidades e ineficacias del acto administrativo. Luego habla de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y por último, las irregularidades e ineficacias del acto administrativo y sus elementos en el derecho administrativo: ineficacia total o parcial del acto, nulidad de pleno derecho, extinción de decisiones dictadas en recursos administrativos, es decir, cuando te vas a una litis. Entonces, esos van a ser los medios anormales, los que no se dan de forma habitual, sino que ya son más por excepción, sin embargo, que también van a extinguir los efectos de un acto administrativo y por lo tanto extinguen el acto administrativo, pero que no están basados en el cumplimiento o en la ejecución forzosa, sino que hay situaciones más complejas que los llevan a extinguirlo. Pero eso será materia de la siguiente lección porque obviamente es un poquito más amplia. Cualquier duda ya saben, me las pueden ir dejando por escrito en lo que es el chat y con gusto vamos contestando. Que tengan muy buen día.